Atención. El siguiente video contiene material audiovisual posiblemente no apto para personas sensibles. El material audiovisual que se verá a continuación ha sido utilizado única y exclusivamente con fines informativos y de entretenimiento. Se recomienda discreción. Lars Mittank era un hombre alemán que desapareció el 8 de julio del 2014, cerca del aeropuerto de Varna, en Bulgaria. En el momento de su desaparición, Mittank, de 28 años, debería regresar a Alemania tras pasar unos días con unos amigos en Golden Sand, un resort vacacional en la zona costera del país. Durante su estancia, se vio involucrado en un incidente y sufrió heridas en un oído. El médico que le trató le recomendó no viajar en avión durante unos días para evitar problemas con los cambios de presión en la cabina. Esto le llevó a posponer su regreso a Alemania, cancelando el vuelo en el que tenía previsto viajar con sus amigos. Mittank se alojó en un hotel cercano al aeropuerto, donde comenzó a mostrar un comportamiento extraño. Al día siguiente, abandonó sus pertenencias en el aeropuerto de Varna y desapareció en el bosque por razones desconocidas. Así como él, existen muchos casos de misteriosas desapariciones, y el día de hoy te contaremos dos casos verdaderamente impactantes. Misterios que tenían a la policía rascándose la cabeza porque no tenían cómo resolverlo, aunque las pruebas estuvieran frente a sus ojos. Así que prepárate, ponte cómodo, sube el volumen, porque estás a punto de escuchar todo sobre cómo, cuándo, dónde y qué pasó sobre misterios impactantes. Bienvenidos a Solo Dios Sabe. Solo Dios sabe. El podcast. Buenas noches, serafines. Espero que estén listos una vez más para sumergirnos en alguno de los misterios que existen en nuestro universo. Y les recuerdo que en esta travesía hacia la oscuridad no estamos solos. Nos acompaña como siempre mi buen amigo Brandon Martínez. Amigo, buenas noches, ¿cómo estás? Amigo, serafines, muy buenas noches. Me encuentro bastante emocionado por este tema que nos vas a traer. Ya estamos a casi cierre de esta tercera temporada. Sí. Y están por llegar, por venir casos todavía más interesantes. Y sobre todo me llama mucho la atención el tema de los misterios. Porque, bueno, incluso desde la primera temporada en Misterios sin Resolver, que fue el primer capítulo donde tuve la dicha de pertenecer a este increíble podcast, me intriga mucho sobre todo este tipo de casos, porque muchos de esos quizás son algunos que te dejan pensando más de lo que uno se espera. Entonces espero que este tema que nos trae sea algo parecido. Así es, y como ya lo dijiste, ya tuvimos una primer parte de Misterios sin Resolver. Fue el capítulo 13 de la primera temporada, ya muy lejano, ya un episodio bastante viejo. Y como se los comenté en la introducción, el día de hoy les vamos a contar dos misterios muy impactantes, como lo dice el título, porque de verdad tienen giros de tuerca, tienen cosas a veces sobrenaturales, algunas inexplicables. Entonces, de verdad les recomiendo que se queden hasta el final, porque de verdad los casos están muy muy buenos. Perfecto. Y vamos a comenzar con un misterio que cuando yo lo empecé a investigar, la verdad me gustó mucho porque tiene muchas cosas dentro de él y lleva por nombre la misteriosa señal SOS. Comencemos. Nuestra historia comienza en la tarde del 24 de julio de 1989. En el Parque Nacional Daisetsuzan,
ubicado en el centro de la isla septentrional japonesa de Hokkaido. 2 hombres de Tokio estaban haciendo alpinismo en el camino al monte Kurodaka, al monte de Hashidake, cuando de repente se perdieron. En lugar de seguir el camino que teóricamente tendrían que haber seguido, porque de hecho ya hay un camino como definido, ya pues ya varios excursionistas o alpinistas lo han seguido. En lugar de seguir el camino, dieron vuelta sin saberlo y comenzaron a dirigirse hacia el sur. Se desviaron. Exacto, y no hacia su destino. Cuando los 2 hombres no llegaron según lo esperado, porque bueno, los alpinistas tienen pues un medio de tiempo, decir de tanto tiempo a tanto tiempo vamos a pues a llegar a determinado recorrido, a cruzar cierta parte, etcétera, o tenemos tanto tiempo para cruzar. Cuando se dieron cuenta de que pasó el tiempo y no llegaron a donde tenían que haber llegado, se activó la alarma, vamos a decirlo así, o se activaron las, pues obviamente ellos los esperaban, sus compañeros los esperaban a determinada hora y obviamente no llegaron. Entonces la policía de Hokkaido envió un helicóptero de rescate para buscarlos. Era una gran zona de búsqueda, especialmente porque los 2 hombres se habían desviado tanto de la ruta planeada. Recordemos, dieron la vuelta y se fueron por otro camino. Entonces era muy difícil encontrarlos porque la zona es muy grande y además no seguían la ruta. Entonces pues vaya Dios a saber, ahora sí, dónde estaban. Sí, aparte si es incluso peor, si es una dirección contraria. Exacto. A donde tenían que llegar, pues el radio, la amplitud de búsqueda pues se expande todavía más. Exactamente, y no tenían forma de localizarlos. Pero afortunadamente la policía pronto se encontró con con un enorme signo o un enorme letrero con unas letras SOS. O sea, la policía iba viajando por el helicóptero y de repente se encontraron con este gran letrero SOS, que bueno, significa auxilio, ¿no? Significa ayuda. Este letrero estaba formado por 19 árboles de abedul, cada uno de aproximadamente 5 metros de largo. Ahí más arribita tienes una imagen de letrero que encontraron durante el vuelo del helicóptero. Entonces encuentran ese letrero y obviamente saben que los excursionistas pueden estar por ahí, sí. Están pidiendo ayuda. Entonces los policías no pudieron ver a los hombres dentro de ese letrero de SOS, pero resulta de que aproximadamente de 2 a 3 kilómetros cerca de ahí estaban los hombres. Entonces la policía obviamente los rescató y pues fue un rescate exitoso. La policía pues digamos que se felicitó por un rescate exitoso gracias a este letrero que le salvó la vida. Que estaba cerca de, o sea, las personas que encontraron estaban cerca del letrero que vieron desde el helicóptero. Estaban de 2 a 3 kilómetros al norte del letrero, entonces relativamente muy cerca. Entonces gracias a esto los pudieron encontrar. Al subir al helicóptero, los hombres fueron informados por la policía. Se les dio comida, agua, mientras que un rescatador les dijo y los felicitó porque les dijo: gracias al letrero que ustedes pusieron, que la verdad qué bueno que lo hicieron, gracias al letrero que ustedes pusieron pudimos salvarlos. El problema fue que cuando la policía les informó esto, los 2 hombres preguntaron: ¿qué letrero? ¡Ah, caray! O sea, wow. No tenían idea del letrero. Y aquí es donde se pone un poquito curioso la historia. Cuando los 2 hombres le preguntaron: ¿cuál letrero? No sé de qué me estás hablando. Pues el letrero que ustedes hicieron para que nosotros los encontráramos ahí. Nosotros no hicimos ningún letrero. Entonces ahí fue donde la policía rápidamente concluyó que había más personas posiblemente perdidas en ese rumbo. El helicóptero regresó rápidamente para mostrar a los rescatistas el letrero que había sido producto de su salvación. Nunca lo habían visto antes los hombres que se perdieron, nunca lo habían visto. De hecho, prácticamente fue como un milagro que hubieran estado tan cerca del letrero. O sea, ellos ni siquiera sabían que estaban cerca de un letrero, únicamente fue como un milagro que ellos estuvieran cerca de ahí.
Luego, los oficiales fueron golpeadas por una extraña revelación, vamos a decirlo así. Y era lo que les comentaba. Alguien más estaba atrapado en la montaña y todavía no había sido rescatado. Desafortunadamente, en ese mismo día ya era demasiado tarde para poder mandar un segundo rescate, una segunda oleada de rescate. Entonces, la policía dijo, bueno, ahora sí que Dios lo ampare y ojalá que sobreviva un día más para que al siguiente día o a la mañana siguiente, lo más temprano posible, vamos a mandar a toda la gente para que lo puedan rescatar. Entonces, al día siguiente, o sea, el 25 de julio de 1989, quiero que se graben bien esa fecha, o por lo menos el año, 25 de julio de 1989. Ese mismo día comenzó otra operación de búsqueda y rescate. El SOS estaba a unos 4 kilómetros de la cumbre del monte de Asahidake y la policía buscó minuciosamente por toda el área. La policía encontró numerosos fragmentos de huesos humanos cerca del sitio del SOS, la mayoría de ellos con rastros de mordeduras de animales. Algunos de estos huesos estaban rotos, quizás mientras la persona todavía estaba viva, dando a la policía una posible pista de lo que le sucedió realmente o del destino final que tuvo. Mientras la policía seguía buscando, hicieron otro hallazgo un poco macabro. En un agujero cerca del letrero del SOS, o sea, cerca del letrero encontraron un agujero en el cual era lo suficientemente grande para que cupiera una persona. Y en ese agujero encontraron una mochila abandonada. O sea, quiere decir que sí había o hubo otra persona desaparecida por medio de, o bueno, cerca del letrero. En la mochila había lo siguiente: 4 cassettes de audio, una grabadora de cintas, algunas joyas, un tripié, un par de zapatos de baloncesto, 2 cámaras y un cuaderno. También había un cráneo humano. Y lo más interesante de todo esto, que puede darnos alguna pista de quién pudo haber sido ese hombre. Había una licencia de conducir perteneciente a un hombre de 25 años llamado Kenji Iwamura. Pronto la policía se enteró de que Kenji era un empleado de la oficina de Conan en la prefectura de Aichi. Había desaparecido 5 años antes de cuando encontraron los restos. Hace 5 años desapareció este hombre. O sea, desapareció el 10 de julio de 1984. ¿Por qué desapareció? Él salió a un viaje de senderismo precisamente por esta región y la alarma se activó. Digamos que es una manera de decir que todos pues ya estaban dudando de él o ya les empezó a preocupar, porque en una semana no se presentó a trabajar. Después de que pasó una semana y no se presenta a trabajar, ahí es donde dijeron ya algo anda mal. No sorprendentemente, la policía concluyó que los huesos y el cráneo que habían encontrado pertenecían al pobre de Kenji. Era algo más que obvio. Dijeron, obviamente, este hombre desapareció, llegó aquí, construyó el letrero y bueno, desgraciadamente nadie lo rescató y pues obviamente son los huesos de sus restos, ¿no? Los restos de lo que les comento fueron enviados a la Universidad Médica de Asahikawa, donde el caso dio un giro muy inesperado y nadie se lo esperaba, vale la redundancia. ¿Qué es lo que pasó? Pues descubrieron esta gente o los examinadores de los restos. Pues resulta de que los restos no pertenecían a un hombre, sino a una mujer de entre 20 y 40 años. Fue en este punto que la policía de Hokkaido decidió reproducir los cassettes de audio que se habían encontrado. ¿Por qué? Porque quiere decir que no solamente desapareció una persona, sino 2 y en la misma área.
los huesos que fueron encontrados posiblemente pertenecían a una mujer de entre 20 y 40 años. O sea, no eran los rastros del señor Iwamura. Nada más estaba su estaba su documento, pero los restos que se encontraron no eran de él. Wow. Entonces, aquí ya nos empezamos a poner un poquito más curiosos. Y como les había dicho, en la mochila se encontraron 2 cassettes de audio. Entonces, cuando la policía descubre esto, empezaron a reproducir los cassettes para obviamente recopilar la mayor evidencia posible, sí, claro, o por lo menos la mayor pista posible de saber en dónde estaba pues este hombre, por lo menos. Sí, y más en las cintas, que me imagino que ese tipo de exploradores pues las utiliza para hacer notas, ¿no? Notas de voz, de crucé por aquí un río. Así bueno, es. Así yo lo he visto en así muchas es, o películas. Simplemente para ver qué tenían y a ver si podían sacar alguna pista. Cuando las reprodujeron, en uno de los cassettes encontraron una grabación de un joven que se le escucha gritar durante 2 minutos y 17 segundos. Y en la grabación, obviamente ya traducido, dice lo siguiente, y cito textualmente: SOS, ayúdame, no puedo avanzar en el acantilado. SOS, ayúdame. El lugar es donde vi por primera vez al helicóptero. El sasa, que es un tipo de planta de abedul. El sasa es espeso y no pude subir. Levántame desde aquí. Eso fue lo que en gritos dijo esta persona en uno de los cassettes de grabación. Los oficiales de policía se sorprendieron al descubrir que los otros 2 cassettes que encontraron tenían música de diversas series de televisión de animes populares. Incluso Magical Princess Mink, Momo. Sin embargo, al entrevistar a un conocido de Iwamura, dice que este joven siempre llevaba cassettes de estos animes porque eran sus animes favoritos. Y además, un punto que lo hizo confirmar prácticamente que sí se trataba del joven Iwamura, fue que recordemos que se encontraron también unos zapatos de baloncesto o unos tenis de baloncesto. Y la persona que entrevistaron, o que pues sí la interrogaron, dijeron que la talla o el punto de calzado sí era el que usaba el joven Iwamura. Entonces prácticamente ya estaba confirmado que sí era él, por los cassettes de música que él siempre cargaba y además por la talla de los zapatos o de los tenis. O sea que de momento los restos óseos pertenecían a una mujer, y todas las pertenencias como credenciales, documentos, la mochila, los tenis y los cassettes pertenecían a otra persona, que en este caso era un hombre. Que era Iwamura. O sea, todas las pertenencias pertenecían a él. Y los huesos ni siquiera sabemos de quién son. Pero se sabía que nada más era una mujer. Wow. Entonces hasta el momento llevamos 2 personas desaparecidas. Bueno, más las 2 que sí las pudieron rescatar. Los oficiales también consultaron a la Agencia Forestal de Japón y a la Autoridad Geográfica de Japón. ¿Esto para qué? Seguramente si ustedes han utilizado Google Maps, hay una herramienta que se llama Street View, sí, la cual, aparte de que Google Maps te permite ver rutas, GPS, carreteras, etc., hay una función que se llama Street View, la cual te permite ver, o sea, prácticamente cualquier lugar del mundo. Puedes navegar como si fueras en un coche, para la gente que no lo ha utilizado. Puedes navegar como si fueras en un coche y ver casas, pues prácticamente todo lo que hay. Sí, el recorrido como tal. Un recorrido virtual es la palabra. Pero lo interesante también es que hay una vista como de mapas, como la tradicional, sí, y hay una vista que se llama vista del satélite, en la cual el satélite toma una foto del terreno y se ve pues obviamente lo que en ese momento había en el terreno. Pero lo curioso es que tú puedes retroceder en el tiempo durante los años que tú quieras y puedes ver cómo ha cambiado el terreno a lo largo de los años. Entonces ellos querían saber desde cuándo está la señal del SOS. Entonces se consultaron o le llamaron a la Agencia Forestal de Japón y a la Autoridad Geográfica de Japón. Y lo que descubrieron de verdad es impresionante. Recordemos, para recapitular, el señor Iwamura desapareció en el 84.
Y los jóvenes que fueron rescatados, los 89. rescataron en el 89. Pues más o menos. Y en julio también. Y en julio también. Pues más o menos el letrero de SOS data de al menos, porque también puede ser más viejo, porque el satélite no toma fotos todos los días, de hecho ni todos los años. Hay veces en que se brinca 2 o 3 años, entonces no siempre tiene una imagen actualizada. Así que por lo menos el letrero lo construyeron el 20 de septiembre del 87. O sea, 3 años después de que el señor Iwamura desapareció. Oh, ok. Aquí hay dos cosas. Oh, O sobrevivió 3 años, como Dios le dio a entender, o no lo construyó él. Sí. O sea, que había otras personas. Exacto. O sea, hasta el momento no sabemos quién lo construyó. Las cosas comenzaban a encajar, pero los oficiales aún tenían que explicar los restos humanos, porque sí, no saben de quién son. No solo se decía que el esqueleto era de una mujer, o sea, no era un hombre de 25 años como el caso del señor Iwamura, sino que los examinadores médicos también informaban que los huesos podrían permanecer a más de una persona. O sea, el esqueleto que encontraron no pertenecía a una sola persona, sino a más. Ya vamos muy, muy creepy en este punto. Los investigadores creían ahora que 2 hombres y una mujer habían desaparecido en el parque. Pero solo tenían las pertenencias de Iwamura con las que podían realmente trabajar. Con los otros ni siquiera sabían quién eran, ni siquiera estaban seguros si realmente eran de un hombre, de un hombre, de una mujer, o de los dos, o no tenían absolutamente nada de pistas. Lo único con lo que podían trabajar y sacar más o menos pues una respuesta era con las propiedades o las pertenencias de Iwamura. Tampoco hubo registro de que una mujer desapareciera, y aquellos que conocían a Iwamura afirmaron que él siempre anduvo solo. O sea, salió de excursión solo y siempre andaba solo, no llevó a nadie o no andaba acompañado. ¿Quién era esta mujer y qué relación tenía con Iwamura? Pues esta pregunta causó mucha confusión en la investigación y mucha especulación por parte de los medios de comunicación. Pero finalmente, el 28 de febrero de 1990, se anunció que los huesos habían sido otra vez reexaminados. Querían realmente confirmar de quién eran. ¿A quiénes pertenecían? O a quién pertenecían. Wow. La policía ahora creía que pertenecían, ahora sí, a un solo esqueleto completo. Ya no de varias personas, sino nada más de una. Pero ahora resulta que sí es masculino y no femenino. Lo más probable es que sí fueran los restos de Kenji Iwamura, que había fallecido en la ladera de la montaña, y que el esqueleto sí posiblemente era el suyo. Casi el caso estaba cerrado. Lamentablemente, una persona fue de excursión, se perdió o le pasó algo que le impidió regresar, y pues falleció ahí y los restos eran de él. O sea, casi estaba cerrado el caso. Casi. Esto no significaba que todos estuvieran satisfechos con la conclusión final de la policía, porque todavía había muchas preguntas que contestar. Irónicamente, y digo irónicamente porque está en juego la vida estuvo en juego la vida de algunas personas, pero irónicamente la mayor preocupación, se preguntarán, es ¿quién hizo el letrero SOS? Que es lo que nos tiene aquí. Las letras se hicieron apilando grandes y pesados árboles de abedul caídos, y los expertos estiman que habría llevado por lo menos 2 días y un esfuerzo increíble construir el letrero. Sí. Y aquí el problema es que Kenji Iwamura era demasiado delgado y demasiado débil, por lo que es probable que él no haya podido construir el letrero porque anatómicamente o biológicamente no habría podido, porque era muy débil y muy delgado. O peor si no tenía ni siquiera herramientas para hacerlo. Voy para allá. Wow. También estaba el hecho de que los examinadores creían que los huesos estaban fracturados antes del fallecimiento, probablemente por caer
de una gran altura. O sea, aparte de que los huesos estaban como roñidos o ruñidos, no sé cómo se diga, por animales, también es probable, bueno, no es probable, estaba comprobado de que estaban rotos. Y eso solo pasa cuando caes de una gran altura. Entonces, esto hace que parezca aún más improbable que Iwamura haya hecho el letrero por sí solo. A menos que lo construyera, se cansara de esperar y luego intentara subir para ponerse a salvo y luego se cayera. O sea, esta es una teoría que se tuvo. El misterio final gira en torno a la grabación de cassette. Se ha especulado que el hombre en la grabación intentaba grabarse a sí mismo para que si en algún momento se tornara demasiado débil y ya no pudiera ni siquiera ni hablar o algo, y alguna persona llegara y lo intentara rescatar, pudiera reproducir el audio del cassette y decirle yo soy tal o lo que sea. Entonces eso es una de las cosas que se especuló. Se cree ampliamente que el hombre en la grabación es Iwamura, pero le llamaron a sus padres y le dijeron, oye, tenemos este audio, este cassette, necesitamos que ustedes lo escuchen para que nos digan si realmente es Iwamura. Y desgraciadamente los padres nunca pudieron confirmar que se tratara de Iwamura. A pesar, bueno, de que era evidentemente su hijo, nunca pudieron confirmar si realmente se trataba de él. Los padres apenas superando el duelo y llegan con ese. Exactamente. Bueno. Yo sé que es parte de decir, bueno, o sea, sí es o no. Pero bueno, sí, tienes razón. A futuro, pues ese tipo de pistas o de logros, pues pueden ayudar a otras personas a que a facilitar ese tipo de búsquedas, ¿no? Por eso también el sistema de búsquedas o el sistema de alertas ha ido mejorando poco a poco por este tipo de detalles. Sí, claro, siempre que pasa algo, digo, desgraciadamente, pero gracias a eso se van mejorando las cosas, sí, ¿no? Se van mejorando las búsquedas, diferentes protocolos, etcétera. Entonces, por una vez y por todas, ¿qué le sucedió a Kenji Iwamura? ¿Qué fue lo que pasó? La explicación más probable es que parece ser que estaba haciendo senderismo solo. Se perdió, logró construir el letrero de SOS antes de sucumbir a sus heridas y a los elementos. En cuanto a las dudas que rodeaban su capacidad para construir el letrero, hay que recordar que cuando una persona está en instinto de supervivencia o tiene una adrenalina, a tal grado que solamente te queda eso o sobrevivir, o sea, estás luchando por tu propia vida. Y de hecho existen casos que la adrenalina te hace hacer cosas que a lo mejor tú ni siquiera sabías que eres capaz de hacer. Ejemplo, hay casos donde arrollan a por ejemplo, a un infante, sí, y la madre está cerca de él. Entonces ha habido casos real en el que el auto queda por encima de para no decir que no haya problemas. O sea, no lo dejó ahí, quedó. O sea, quedó encima. Y hay casos donde la madre levanta el coche y saca al niño. Wow. Obviamente tienes que tener una fuerza increíble para poder levantar un auto. Y se ha demostrado que la adrenalina nos hace hacer cosas que ni siquiera sabíamos o que no somos capaces de hacer. De hecho, por ahí también se tiene el dato que por más fuerza que tú hagas en levantar algo, vayas al gimnasio o lo que sea, nunca estás utilizando tu fuerza al 100%, porque el cerebro te protege, o digamos que tiene un limitador de fuerza, porque si no te desgarrarías los músculos. Entonces es probable que en estos momentos de adrenalina o de supervivencia desbloquees, por decir algo, un detonante, toda tu fuerza. También hay casos donde personas las han perseguido perros y corren y saltan y hacen parkour, y ya cuando se dan cuenta dicen, ¿y cómo lo hice? Entonces, no sé si les ha pasado en algún momento que tienen ese instinto de supervivencia o de adrenalina. Con acciones más pequeñas, ¿verdad? No de levantar coches, pero... Claro, pero... Si no, ahorita le calamos con el tuyo, ¿no? Sí, ahorita vamos a ver si se puede. Pero bueno, me refiero que ha habido casos que la adrenalina te hace hacer cosas que no somos capaces o que no sabíamos que somos capaces de hacer. Entonces, lo que nos lleva a esta teoría, a pesar de que él era delgado, que estaba ya cansado, es probable que ya no le quedó de otra más que literalmente sacar fuerzas de flaqueza, como dicen, y construir ese enorme letrero.
Pero al final, a menudo, la respuesta más razonable casi siempre es la correcta. El pobre Kenji Wamura subió a la montaña solo y lo más probable es que falleciera ahí. Y una advertencia para otros alpinistas de tomarse esto como afición o digamos que como hobby. Y ya finalmente, bueno, otra imagen de la gran señal SOS que hasta la fecha nadie sabe o no se tiene confirmado quién la construyó. Y lo más raro de esto es que en ese lugar o cerca de ese lugar desaparecieron por lo menos tres personas. ¿Qué te pareció el primer misterio? Wow, qué caso tan... Ahora sí que como dice el título, ¿no? Qué caso tan impactante. Y sobre todo un caso preocupante porque, como dices, hasta la fecha no sabemos quién construyó esa señal. Y sobre todo, o sea, es de afirmar que si esa señal fue construida es porque una persona o una o más personas se extraviaron en el lugar. Entonces es como dar por hecho de que sí hubieron otras personas, aparte de las que habías mencionado, que se extraviaron. Pero sí es un caso bastante interesante y que bueno, afortunadamente pues a los alpinistas del 89 pues sí los alcanzaron a rescatar. Y fíjate que al menos quizás no se sabe quién la construyó, pero ayudó. Sí. Y quizás ahorita también ayude a localizar, ¿no? Porque pues el helicóptero, si no hubiera visto esa señal, yo creo que no hubieran encontrado a esas dos personas y sería todavía un misterio más, yo creo que hoy en día sería un caso todavía más abierto, ¿no? Sí, y así fue como los encontraron, o sea, les dijeron gracias a la señal los pudimos encontrar. Aquí lo raro fue que le dijeron pues ¿cuál señal? Nosotros no hicimos nada. Entonces... digo, de verdad me impactó mucho este misterio porque, bueno, repito, hasta la fecha no se sabe quién lo construyó, pero la verdad, el que lo haya construido o hay algo en ese lugar o la verdad no sé, porque ahí es donde pasan ese tipo de cosas, ¿no? Pero bueno, ahora pasemos al último misterio impactante. Síguenos acompañando en esta travesía. Regresamos. Qué gusto que sigas aquí. Continuamos. Y bueno, continuamos con este capítulo de misterios impactantes que de verdad, bueno, aprovecho para decirles que estos temas me fascinan a mí, todo lo que tenga que ver con misterios sin resolver, o hay uno que me gusta mucho que se llama Crímenes que casi no se resuelven. Okay. Entonces también posiblemente después traigamos episodios de eso, porque hay un factor, algo que hizo algo incluso hasta algo muy diminuto. Sí, o sea, de que volteó y vio la esquina media chueca y ya por eso supieron, ¿no? Entonces, todos este tipo de temas me encantan y espero que ustedes también denle un like al video si es que les está gustando para poder, obviamente, saber que les gustó y traer más temas respecto a esto. Y vamos a concluir con una historia que también cuando la estaba investigando me pareció muy interesante, pero puede ser que no tenga nada fuera de lo normal, o quién sabe. Okay. Vamos a empezar. Y este misterio se le conoce o se llama Los Niños Verdes de Woolpit. Ok. Había un señor que se llamaba William de Newburgh. Este señor escribió un libro o una novela. Y aquí es donde relata lo siguiente que les voy a contar. Sé que se tiene como una novela, pero según esto está basado en hechos reales. Entonces, el suceso tuvo lugar un día durante la época de la cosecha, durante el reinado del rey Esteban. Los aldeanos de Woolpit descubrieron 2 niños, un niño y una niña, que eran hermanos. Okay. Los descubrieron al lado de uno de los pozos de lobo. Los pozos de lobo eran unos agujeros que ellos cavaban en la tierra como una especie de trampas para que los lobos cayeran ahí y no se pudieran comer el ganado. Entonces, por eso se le conoce como pozo de lobos. Entonces, probablemente estos niños iban caminando y cayeron en uno de los pozos de lobos. Pero lo más interesante no fue eso, sino que cuando los descubrieron o cuando los vieron, su piel era de color verde.
Y un verde, o sea, fuerte. No es como cuando tienes asco, estás enfermo, que estás hasta amarillo o verde, no. O sea, acá era un verde. Verde. Ajá, como un tipo Hulk. Ok. O sea, de ese tono de verde me estoy refiriendo. Su piel era verde y hablaban una lengua desconocida. Su ropa estaba hecha de forma rudimentaria, como si llevaran puesto unas camisolas rústicas. Ralph de Coxall, que es otro de los hombres que hay que tener en cuenta. El otro de los escritores, o sea, en esta historia hay dos escritores. El primero es William de Newburgh y el segundo es Ralph de Coxall. El otro de los escritores, junto con William Newburgh, transmitieron esta historia. Informa que los niños fueron llevados a la casa de Richard Calne, uno de los vecinos del pueblo. Entonces los descubrieron, se les hizo obviamente extrañísimo, e inmediatamente los llevaron a la casa de Richard de Calne. Ralph y William están de acuerdo en que los niños se negaron a consumir alimentos durante varios días. A pesar de que ellos les ofrecían alimento, bebida y todo, los niños nunca quisieron el alimento que estas personas les estaban ofreciendo. Hasta que un día se encontraron con algunas habas crudas de color verde. Y en cuanto las vieron, se las empezaron a comer. Entonces, estamos hablando de que a lo mejor no conocían la comida normal que estos hombres les estaban ofreciendo hasta que vieron esas habas verdes y crudas. Se familiarizaron. Y se familiarizaron e inmediatamente las empezaron a comer. Después de tiempo, gradualmente, los niños se adaptaron a una alimentación totalmente normal. Y aquí es cuando pierden su color verde en la piel. Entonces por eso les digo que a lo mejor esto tiene un poquito más de lógica que de misterio, pero vamos a continuar. Okay. Ellos empezaron a acostumbrar a la vida que pues llevaba un ser humano común y corriente con la alimentación normal, y cuando ellos se adaptaron o quisieron comer ya de la comida normal, vamos a decirlo así, fue cuando ellos empezaron a perder su color verde de la piel. El chico, o sea el niño, que al parecer era el más joven de los dos, falleció poco después de que él y su hermana fueran bautizados. Entonces los bautizaron y el niño desgraciadamente fallece unos pocos días después. La hermana fue la única que sobrevivió. Después de esto, obviamente querían saber de dónde venían, quién eran sus padres o simplemente quién eran, porque recordemos que hablaban una lengua desconocida totalmente. ¿Qué fue lo que pasó? Que a medida de que pasó el tiempo, este señor, Ralph, pues les empezó a enseñar inglés a la niña, nada más porque el otro ya había fallecido. Richard de Calne, que era donde los llevaron, les empezó a enseñar inglés. ¿Para qué? Para que obviamente se pudieran comunicar en un dialecto, en una lengua, en un idioma, mejor dicho, que obviamente pudieran entender. Sí, un traductor tal cual. Exactamente. Y ya cuando la niña pudo aprender inglés medianamente con una conversación fluida, le preguntaron que obviamente que de dónde venía, de dónde vienes. Y lo que dijo fue lo siguiente. Ella dijo que venían de una tierra donde el sol nunca brillaba y la luz era como el crepúsculo. Dice, la niña misma dijo, que ellos venían de su hogar que se llamaba la tierra de San Martín. Ella así lo describió, o digamos que fue lo que medianamente pudo interpretar, la tierra de San Martín. Y de hecho, la niña le comentó que todo lo que estaba ahí era de color verde. Entonces es probable. Los niños fueron incapaces de dar cuenta de su llegada a Woolpit. Ellos estaban pastoreando, caminando, cuando de repente cayeron en el agujero y fue cuando fueron encontrados. Misteriosamente. O sea, ellos simplemente iban caminando, se cayeron y luego fue cuando ya los descubrieron. Y ya fue cuando los encontraron en el pozo de lodo donde fueron encontrados. Dice que los niños se habían perdido cuando siguieron el ganado a una cueva y fueron guiados por un sonido de campanas.
Entonces, los niños iban caminando con el ganado en una cueva y de repente escucharon campanas y fue cuando ya los descubrieron en el agujero. Según Ralph, uno de los escritores, dice que la chica trabajó durante muchos años como sirvienta en la casa de Richard de Calne, que fue donde los llevaron por primera vez cuando recién los descubrieron. El otro escritor, William, añade que ella finalmente, después de obviamente muchos años, se casó con un hombre de King's Lynn, al oeste de Woolpit, donde se trasladaron a vivir. Y una investigación llevada a cabo por el astrónomo y escritor Duncan Lunnan ha llegado a la conclusión de que la niña se le dio el nombre o la bautizaron con el nombre de Agnes. Y también la cual tuvo después un hijo con el hombre con el que se casó. Algunos médicos sugieren que posiblemente los niños padecían una enfermedad que se llama clorosis, que es una rara enfermedad anémica que se caracteriza por un tinte verdoso en la piel. Aún así, la teoría no es del todo aceptada. ¿Por qué? Porque también recordemos que hablaban un idioma que nadie conocía. Y por ahí también, algunos sugieren que este dialecto o esta lengua que nadie conocía se le conoce como flamenco, que era hablado en el norte de Bélgica y en el sur de los Países Bajos. Y algunas personas creían que esta lengua era el famoso flamenco que se hablaba en otros países, pero sin embargo, después de tiempo esta teoría fue rechazada en el siglo XII porque había rutas marítimas entre Gran Bretaña y el continente, por lo que a través del pueblo de Woolpit pasaban muchas personas provenientes de ahí que hablaban ese dialecto. Entonces muchos habitantes de Woolpit estaban acostumbrados o identificaban el dialecto del flamenco, lo cual cuando pasó lo de los niños nadie pudo reconocer este lenguaje. Y otra explicación dice ser que pertenecían a una pequeña tribu britona que se escondían en cavernas y que mantenían su idioma, por lo que pues no habría obviamente una evolución lingüística, porque obviamente pues nomás era entre ellos y los que nacían ahí y ahí se quedaban, entonces no había una evolución como tal, que para esa época sería muy difícil en la zona de Inglaterra que obviamente pudieran entender. También hay otras teorías que yo creo que por ahí algún conspiranoico como nosotros pues estará pensando lo mismo que por lo menos que yo, porque también se dice, hay otra teoría que dice que los niños eran extraterrestres. ¿Por qué? Bueno, primero por el dialecto que nadie conocía, después por el tinte de piel y también porque tenían una ropa muy diferente a la de la época. Entonces también por ahí se dice que pudieron haber sido extraterrestres porque prácticamente spawnearon, si saben qué significa eso, spawnearon dentro del agujero. O también por ahí hay otra teoría que dice que como que fue un choque de realidades, porque ellos iban caminando normal. ¿Tú te acuerdas de la historia? Bueno, tú no estabas en ese capítulo, pero seguramente la conoces o la viste. Hay una historia de un álbum de los Beatles que teóricamente existe en una realidad alterna. Y el hombre que cuenta esta historia dice que de repente él saltó de realidad, que fue cuando llegó a la realidad donde los Beatles seguían juntos y sacaron el disco Everyday Chemistry, se llamaba. Si no saben de qué hablo, también aquí en el podcast está el capítulo, o si no está el fragmento de Everyday Chemistry. Entonces él dice que saltó de realidad así. Y de hecho muchas historias respecto a este tema de salto de realidad o que de repente viajan en el tiempo o cambian de realidad son precisamente así, que iban caminando por algún lado y que de repente les cambiaron el terreno o hay cosas que no pueden identificar o lo que sea. Entonces es probable que también estos niños, aparte de que fueran extraterrestres, también pudieron haber saltado de realidad de alguna u otra manera y llegaron a Woolpit. Aquí lo curioso es que después de que empezaron a comer pues o comida normal, pues empezaron a perder el tinte de su piel. Entonces les traje este tema porque no está ni de chiste
confirmado o solucionado pues este misterio, porque obviamente no saben qué es lo que realmente pasó. Entonces, también por ahí hay otra teoría ahorita que me acuerdo, que dice que también es probable que hayan pertenecido a una tribu. No me acuerdo del nombre del bosque, pero hay un bosque medianamente cerca de esos lugares, en los cuales los árboles son tan altos y tan frondosos que no dejan el paso del sol. Y si recordemos, ella dijo que el sol nunca brillaba y la luz, o sea, la poca luz que había, era como del crepúsculo, o sea, cuando va a amanecer o cuando va a anochecer. O sea, prácticamente no hay luz. Entonces también por ahí se tiene la teoría de que es probable que hayan pertenecido pues a esa tribu que vivía en el bosque. Muy aislada, muy aislada, y que pues obviamente no tienen luz del sol. Y también gracias a eso es probable que hayan estado caminando, salieron a una parte donde había sol, los encandiló o los cegó porque no están acostumbrados a eso, y fue cuando pues terminaron en el pozo del lobo, ¿no? ¿Qué te pareció este misterio? Fíjate que yo al principio, mis teorías se iban más por el tipo de alimentación, ¿no? Uh-huh. De las habas, habías mencionado habas verdes, las habas, sí. De que quizás estaban contaminadas, bueno, o sea, que en el pozo tenían habas, no sé, estaban contaminadas y por eso tuvieron ese tono verdoso. Pero obviamente ya después cuando empezaste a dar más detalles, pues yo sí me quedé pensando con eso de que vienen de otra parte, o sea, no son al menos de la Tierra, que pueden ser extraterrestres. Y más porque al menos la gente del pueblo de Gulpit está muy familiarizada con, o sea, tiene tanta experiencia y años sí. en el ganado y en las trampas de lobos. Entonces es entendible que las mismas familias, incluso los padres, les expliquen a sus hijos que es peligroso acercarse. Así Entonces, si estos pequeños cayeron en el pozo, es quizás porque evidentemente no eran de ahí, a pesar de que hablaban otra lengua, de que tenían otro tono de piel, de que después comentaban que nunca habían visto el brillo. Entonces probablemente hayan pertenecido a una tribu, porque hasta eso se supieron adaptar. Bueno, sí. Al menos la chica se supo adaptar, aprendió inglés, se casó y todo. Pero al menos mi teoría es que sí pertenecían a una tribu bastante aislada, muy escondida, y por eso cuando salieron al mundo exterior, no ya fuera donde había luz solar, pues les hizo extraño, quizás incluso les faltaba el sol en cuestión para la pigmentación de la piel. No sé cómo explicarlo. Sí, como les comentaba al principio, o sea, el nombre está un poquito más ostentoso que realmente la historia. Pero digo, no quería dejar de traérselos porque aún así se me hace una historia sumamente sorprendente. Imagínense que se encuentren con dos niños que tienen la piel verde en algún poblado alejado, en un pueblo así como en las películas. Sí. Entonces la verdad es que está bastante interesante y repito, hay muchas teorías de extraterrestres, de choque de realidades, que a lo mejor pasaron de una realidad a otra. ¿Y alguna vez te has puesto a pensar que hay tantas historias de choque de realidades que a lo mejor sí hay una manera de brincar a otras realidades haciendo algo? Que todavía no sabemos qué? Pero imagínate que un día vas caminando por la calle y haces ese algo y de repente, sin querer hacerlo obviamente, y de repente estás en una realidad que no es la tuya, que ves cosas que nunca habías visto. O sea, de verdad, y de hecho lo decía Jacobo Greenberg, o sea, a lo mejor sí hay una manera de brincarte esta realidad o de pasar a otra. Pero bueno, por lo menos nosotros los mortales no sabemos todavía cómo. Pero se me hace muy interesante que haces algo que te permite como subir de nivel o pasar de nivel como en algún videojuego, ¿no? Pero bueno, entonces estos fueron misterios impactantes. Después les vamos a traer más episodios como este porque hay muchísimos misterios que de verdad les queremos traer. Pero por lo pronto podemos irnos en paz, sabiendo que hemos desafiado los límites de nuestra comprensión. Porque recuerden que siempre, al final, solo Dios sabe. Hasta la próxima. You don't die if you try, you just buy, get a little bit of
Triple K-N-I-F-E.